Mis suegros cambiaron las cerraduras de la cabaña familiar, la semana en que murió mi suegro. Supusieron que le pertenecía a la familia en conjunto. No sabían que mi nombre era el único que en realidad estaba en la escritura. Soy Warren. Tengo 38 años. Casado con Celeste desde hace 9 años. Su familia ha sido dueña de una cabaña junto al lago durante 3 generaciones, una propiedad modesta pero muy querida, como a 2 horas fuera de la ciudad, del tipo de lugar que fue sede de cada reunión familiar importante. El 4 de julio, el día del trabajo, alguna que otra Navidad cuando todos podían hacer el viaje. Amaba esa cabaña de la manera en que amas un lugar que se vuelve parte del ritmo de tu matrimonio con los años. Aunque técnicamente le perteneció a los papás de Celeste durante los primeros varios años que conocía la familia. Hace 5 años, el papá de Celeste, Roland, tomó una decisión que reformó todo, aunque en ese momento ninguno de nosotros entendió del todo sus implicaciones. A Roland le habían diagnosticado una enfermedad cardíaca en etapa temprana, y después de una reflexión seria sobre la planeación de su patrimonio, decidió transferir la propiedad de la cabaña directamente a Celeste y a mí, en lugar de dejarla como parte de su patrimonio más amplio, para repartirse después entre sus 3 hijos, Celeste y sus 2 hermanos, Preston y Aldous. Roland nos explicó su razonamiento en privado, una noche durante la cena. Le preocupaba que dejar la cabaña como propiedad compartida entre los 3 hermanos eventualmente creara exactamente el tipo de conflicto que había visto destruir a otras familias, discusiones sobre horarios de uso, costos de mantenimiento, quién se quedaba con qué fines de semana, quién sentía que tenía derecho a tomar decisiones sobre la propiedad. Quería evitar todo eso por completo, transfiriéndonos a nosotros específicamente la propiedad limpia y única, confiando en que Celeste y yo seguiríamos organizando las reuniones familiares ahí de manera voluntaria, como siempre lo habíamos hecho, sin las complicaciones legales de una herencia compartida entre hermanos que no siempre se llevaban bien. Aceptamos, genuinamente conmovidos por la confianza que estaba depositando en nosotros. La transferencia se hizo correctamente. Un abogado de bienes raíces se encargó del traspaso de la escritura, registrada en el condado, todo hecho de manera legítima y permanente. Celeste y yo nos convertimos en los únicos dueños legales de la cabaña, aunque nunca nos empeñamos en anunciárselo al resto de la familia. Roland nos pidió que lo mantuviéramos relativamente en privado en ese momento, preocupado de que pudiera generar resentimiento en Preston y Aldous si sentían que los estaban dejando fuera o señalando. Y estuvimos de acuerdo en que tenía sentido simplemente seguir funcionando como siempre, organizando reuniones, compartiendo el espacio, sin llamar la atención sobre los tecnicismos legales por debajo. Durante 5 años, ese arreglo discreto funcionó exactamente como Roland había esperado. Nadie de la familia hizo nunca preguntas directas sobre la propiedad, porque nada en cómo funcionaba la cabaña día a día había cambiado. Seguíamos organizando las mismas fiestas. Preston y Aldous seguían llevando a sus familias los fines de semana largos. Todos suponían, hasta donde yo podía notar, que la cabaña seguía siendo parte de algún arreglo familiar general, probablemente todavía a nombre de Roland o compartida de alguna manera. Los detalles nunca salían en la conversación, porque nunca hubo ninguna razón para que salieran. La condición cardíaca de Roland empeoró significativamente hace 8 meses, y Celeste y yo pasamos gran parte de los meses siguientes ayudando a coordinar sus cuidados junto con su mamá, Marguerite, y sus hermanos. Fue un periodo difícil, ver a un hombre que siempre había parecido más grande que la vida volverse cada vez más frágil, pero la familia se mantuvo bastante unida durante ese periodo, considerando todo. Roland falleció hace 3 semanas. En paz, en su casa, con Marguerite a su lado. El funeral fue la semana siguiente, y en las inmediatas consecuencias, como suele pasar con las familias, todos se reunieron en la cabaña el fin de semana después del servicio, una decisión algo improvisada tomada en conjunto para pasar tiempo juntos en algún lugar significativo, en lugar de estar separados en sus casas individuales procesando la pérdida solos. Yo no pude ir ese fin de semana en particular, atorado terminando una fecha límite urgente de trabajo que de verdad no se podía posponer. Celeste fue con su mamá y sus hermanos, planeando regresar a casa el domingo por la noche. Me llamó el domingo por la tarde, con la voz tensa de una manera que de inmediato me dijo que algo había salido mal.
Warren, necesito que me expliques algo, y necesito que me lo expliques con honestidad. ¿Qué está pasando? Kristen mandó a cambiar las cerraduras de la cabaña. Esta mañana. Dijo que lo hizo porque, con papá ya no aquí, quería asegurarse de que la propiedad estuviera bien resguardada hasta que la familia decidiera qué va a pasar con ella de aquí en adelante. Está actuando como si obviamente fuera propiedad familiar compartida que hay que proteger en conjunto. Me quedé ahí un momento, procesando lo que en realidad me estaba diciendo. La cabaña no es propiedad familiar compartida. Es nuestra. Lo ha sido durante 5 años. Silencio de su lado, lo suficientemente largo como para preguntarme si se había caído la llamada. Preston no lo sabe. Ninguno de ellos lo sabe, al parecer. Creo que papá de verdad nunca se lo dijo a nadie más que a nosotros. ¿Qué les dijiste? Todavía nada. Quería hablar contigo primero antes de decir cualquier cosa, porque esto nos afecta a los dos, y no quería tomarte por sorpresa manejándolo yo sola. Agradecí ese instinto, aunque sentí un tipo particular de enojo silencioso creciendo ante la idea de que Preston simplemente había asumido autoridad sobre una propiedad sobre la que no tenía ningún derecho legal real, cambiando las cerraduras de una cabaña que, en lo que a cualquier documentación real se refería, nos pertenecía completamente a Celeste y a mí. Hice una lista esa noche, en cuanto Celeste llegó a casa y lo discutimos todo con detalle juntos. Primero, no dejar que esto escalara a una confrontación familiar emocional, antes de tener la documentación real en mano para resolverlo de manera definitiva. El duelo hace que la gente se comporte de maneras que de otro modo no haría, y la suposición de Preston, aunque equivocada, probablemente venía de un sentido genuino, aunque mal encaminado, de proteger algo que creía que le pertenecía a la familia en conjunto, más que de cualquier malicia deliberada. Segundo, sacar la documentación real de la escritura, confirmando exactamente que mostraban los registros del condado respecto a la propiedad. Teníamos copias de la transferencia original de hace 5 años, pero quería verificar directamente con el condado el estado registrado actual, para eliminar cualquier posible ambigüedad antes de hablar de esto con la familia. Tercero, hablar con la abogada de la sucesión de Roland, la misma que había manejado la transferencia original, para confirmar que no había habido ningún cambio posterior en el arreglo del que no supiéramos, dado que el deterioro de la salud de Roland en los últimos meses significaba que necesitábamos estar seguros de que nada había cambiado sin nuestro conocimiento durante ese periodo. Los registros del condado confirmaron exactamente lo que ya creíamos, Celeste y yo seguíamos siendo los únicos dueños de la propiedad. La transferencia de escritura de hace 5 años seguía completamente válida y sin cambios, registrada correctamente y de manera permanente en el sistema del condado. La abogada de la sucesión, una mujer llamada Odalis, que también había manejado la planeación patrimonial más amplia de Roland, confirmó lo mismo de su lado. La cabaña nunca fue parte del patrimonio más amplio de Roland, explicó. Se les transfirió a ti y a Celeste específicamente hace 5 años, completamente aparte de lo que se está repartiendo ahora en el proceso de sucesión. Si tu cuñado cree que es parte del patrimonio compartido, está operando bajo una suposición equivocada, probablemente porque tu suegro mantuvo el arreglo en privado, como lo has descrito. ¿Cuál es la mejor manera de manejar esto sin que se convierta en un conflicto familiar enorme, durante un momento ya de por sí difícil? Yo recomendaría abordarlo directamente y con calma, con la documentación en mano, en lugar de dejar que el malentendido continúe o escale más. Mientras más clara seas desde el principio, menos espacio queda para que la confusión o el resentimiento se acumulen. Me gustó ese enfoque, aunque entendí que requería manejarse con cuidado dado el momento, apenas 2 semanas después de perder a Roland, con el duelo todavía muy fresco para todos los involucrados. Celeste y yo decidimos juntos que ella debía ser quien tuviera la conversación inicial con sus hermanos, dada la dinámica familiar involucrada, mientras yo apoyaba desde afuera con la documentación real lista por si se necesitaba. Le habló a Preston el martes siguiente. Preston, tenemos que hablar de la cabaña. De las cerraduras. Ya te dije por qué hice eso. Papá ya no está, la propiedad necesita estar bien resguardada hasta que decidamos qué va a pasar con ella, y honestamente, creo que tiene sentido que se quede en la familia en general, tal vez rotando el uso entre los 3,
como probablemente debimos haber estado haciendo desde el principio. Preston, la cabaña no es parte del patrimonio de papá. No lo ha sido durante 5 años. Papá se la transfirió a Warren y a mí directamente, cuando le diagnosticaron por primera vez su condición cardíaca. Somos los únicos dueños legales. Está registrada en el condado. Silencio largo de su lado. Eso no, papá nos habría dicho algo así. Nos pidió que lo mantuviéramos en privado en ese momento, específicamente porque no quería que generara resentimiento entre tú, Aldous y yo. Quería que siguiéramos recibiendo a todos como siempre lo habíamos hecho, sin convertirlo en una conversación legal. Eso es exactamente lo que hemos hecho durante 5 años. Entonces me estás diciendo que esta cabaña en realidad nunca fue propiedad familiar compartida, y ustedes dos simplemente dejaron que todos creyéramos lo contrario todo este tiempo. No mentimos sobre nada. Simplemente no corregimos una suposición que nadie nos preguntó nunca directamente, porque papá nos pidió específicamente que no hiciéramos un tema de eso mientras estaba vivo. Preston se resistió con fuerza en esa llamada, entendiblemente frustrado, sintiéndose tomado por sorpresa por una información que reformulaba años de un arreglo familiar supuesto, en algo considerablemente más específico legalmente de lo que había entendido. Exigió ver la documentación, la cual Celeste aceptó darle de inmediato, reenviando copias del registro de escritura del condado, y una breve carta de confirmación de Odalis que establecía la línea de tiempo y la legitimidad de la transferencia. No respondió bien al principio, incluso con la documentación en mano. Le volvió a hablar a Celeste 2 días después, habiendo aparentemente hablado todo con Aldous y con su mamá en el ínterin. Mamá está molesta, dijo. Siente que papá se pasó por alto a todos en algo tan importante, y honestamente, yo también. Supusimos que esta cabaña nos pertenecía a todos. Eso es lo que implicaban 15 años de reunirnos ahí cada verano, hubiera o no algún papeleo privado que dijera lo contrario. Entiendo por qué esto se siente sorprendente, dijo Celeste. Pero papá tomó una decisión legal hace 5 años específicamente para evitar futuros conflictos entre ustedes tres por la propiedad. Confió en que seguiríamos recibiendo a todos como siempre lo habíamos hecho, y eso es exactamente lo que pretendíamos seguir haciendo. Nada de nuestros planes reales ha cambiado. Solo necesitamos que se regresen las cerraduras a como estaban, porque tú no tienes ninguna posición legal para tomar decisiones de seguridad sobre una propiedad que no es tuya. Entonces ¿qué? Se supone que simplemente lleguemos cuando ustedes decidan dejarnos, ahora que sabemos que en realidad es su propiedad, y no algo sobre lo que tenemos algún derecho real. Eso no es en absoluto lo que estoy diciendo. Queremos seguir recibiendo a todos exactamente igual que antes. Pero Preston, tú cambiaste las cerraduras de una propiedad que no es tuya, sin preguntarnos primero a ninguno de los dos. Ese es el verdadero problema aquí, no si pretendemos seguir incluyendo a la familia. Exigió ver la documentación, la cual Celeste aceptó darle de inmediato, reenviando copias del registro de escritura del condado, y una breve carta de confirmación de Odalis que establecía la línea de tiempo y la legitimidad de la transferencia. No respondió bien al principio, incluso con la documentación en mano. Le volvió a hablar a Celeste 2 días después, habiendo aparentemente hablado todo con Aldous y con su mamá en el ínterin. Mamá está molesta, dijo. Siente que papá se pasó por alto a todos en algo tan importante, y honestamente, yo también. Supusimos que esta cabaña nos pertenecía a todos. Eso es lo que implicaban 15 años de reunirnos ahí cada verano, hubiera o no algún papeleo privado que dijera lo contrario. Entiendo por qué esto se siente sorprendente, dijo Celeste. Pero papá tomó una decisión legal hace 5 años específicamente para evitar futuros conflictos entre ustedes tres por la propiedad. Confió en que seguiríamos recibiendo a todos como siempre lo habíamos hecho, y eso es exactamente lo que pretendíamos seguir haciendo. Nada de nuestros planes reales ha cambiado. Solo necesitamos que se regresen las cerraduras a como estaban, porque tú no tienes ninguna posición legal para tomar decisiones de seguridad sobre una propiedad que no es tuya. Entonces ¿qué? Se supone que simplemente lleguemos cuando ustedes decidan dejarnos, ahora que sabemos que en realidad es su propiedad, y no algo sobre lo que tenemos algún derecho real. Eso no es en absoluto lo que estoy diciendo.
Queremos seguir recibiendo a todos exactamente igual que antes. Pero Preston, tú cambiaste las cerraduras de una propiedad que no es tuya, sin preguntarnos primero a ninguno de los dos. Ese es el verdadero problema aquí, no si pretendemos seguir incluyendo a la familia. Papá probablemente solo quería evitar eso por completo, manteniéndolo simple. Preston se fue acomodando más despacio, durante el mes siguiente, reconociendo finalmente que su reacción inicial, cambiar las cerraduras de una propiedad que simplemente había supuesto que era compartida, sin confirmar primero la propiedad, había sido una extralimitación de su parte, sin importar el duelo que impulsara el impulso. Recibimos a la familia en la cabaña otra vez, como 6 semanas después de que Roland falleciera, una reunión más pequeña de lo normal, más apagada dado todo lo que todavía se estaba asentando tras su muerte, pero un intento genuino de demostrar que nuestras verdaderas intenciones no habían cambiado, incluso ya con la realidad de la propiedad hecha explícita, en lugar de simplemente su puesta en silencio. Marguerite también fue a esa reunión, todavía procesando tanto su duelo como la inesperada claridad sobre las decisiones privadas de su difunto esposo, pero suavizándose un poco al ver de primera mano que Celeste y yo genuinamente pretendíamos seguir manteniendo la cabaña como un espacio compartido de reunión familiar, exactamente como Roland originalmente había esperado cuando armó el arreglo en privado hace 5 años. Unos meses después, la tensión se había asentado en su mayoría en algo más manejable, aunque no creo que la dinámica de fondo haya vuelto por completo a lo que era antes de esa semana. Preston se mantiene un poco más cuidadoso ahora en torno a las suposiciones sobre que le pertenece a quien dentro de la familia, una cautela que sospecho que le va a durar mucho más que esta situación en particular. Ya no pienso mucho en esa semana, sobre todo porque el resultado real, una vez que la documentación resolvió todo con claridad, terminó siendo más cercano a lo que Roland originalmente había querido desde un inicio. Una cabaña familiar que sigue recibiendo reuniones, simplemente con la propiedad legal aclarada por debajo, en lugar de alguna suposición ambigua de herencia compartida. De vez en cuando, alguien de la familia extendida pregunta qué pasó esa semana, si es verdad que Preston cambió las cerraduras antes de darse cuenta de a nombre de quien estaba en realidad la escritura. Le doy la versión corta. Supuso que era propiedad familiar compartida. No lo era. Las cerraduras se regresaron a como estaban en cuanto salió la documentación real. Ahí suele terminar la conversación. A veces me preguntan si me arrepiento de que tan rápido nos movimos Celeste y yo para corregir la situación, si debimos haber dejado que la suposición de Preston se mantuviera un poco más por deferencia al duelo de todos, dado lo fresco que todavía estaba todo esa semana. No me arrepiento. Dejar que una suposición incorrecta sobre la propiedad legal se quedara sin resolver, en realidad no le sirve bien a nadie, especialmente no durante un periodo ya lleno de suficiente confusión y pérdida genuinas. El error no fue corregir el registro. El error fue de Preston, suponer que años de reuniones compartidas implicaban automáticamente una propiedad legal compartida, sin nunca en realidad confirmar que decía el papeleo. Él quería proteger algo que creía que le pertenecía a toda la familia, suponiendo que esa creencia era correcta simplemente porque nadie le había dicho explícitamente lo contrario. Nosotros lo resolvimos haciendo exactamente lo que Roland había armado originalmente hace 5 años, propiedad discreta, documentada y legítima, lista para resolver la pregunta en el momento en que realmente necesitara resolverse. Eso es lo que la gente no entiende de las consecuencias, incluso en situaciones que involucran duelo en lugar de una traición deliberada. Se imaginan que cada disputa familiar tiene que terminar en un distanciamiento permanente o en una confrontación dramática. No siempre es así. A veces las consecuencias de verdad simplemente se ven como un registro de escritura del condado, una carta de confirmación de una abogada, y un cerrajero regresando discretamente las cosas a como legalmente siempre debieron estar. Preston supuso que una historia compartida significaba una propiedad compartida. Se le olvidó que algunas de las decisiones familiares más importantes se toman en silencio, en papel, años antes de que alguien tenga razón para preguntar. Muchas gracias por ver hasta el final. Si de verdad les gustan nuestros videos, no se les olvide darle like, compartir y suscribirse. Que tengan un excelente día.